Y para finalizar el tema, ANOVA de varios factores sin repetición. Cuando no hay repeticiones, no tenemos término de error, porque nosotros el error lo sacábamos justamente de las repeticiones, la variación interna que atribuíamos al error experimental. Entonces, lo único que nos queda de grados de libertad es lo que atribuíamos a la interacción. Entonces, no podemos detectar interacciones cuando no tenemos repeticiones. Acá tenemos la tabla, tenemos los niveles del factor A, los niveles del factor B, A niveles de A, B niveles de B, pero fíjense que para cada combinación de cada nivel de A y cada nivel de B hay un solo valor, ¿sí? Ya no tenemos el X1, 1, 1, porque ahora es X de 1 de A, 1 de B. Ya no tenemos el numerito que correspondía a las repeticiones. ¿Cómo hacemos entonces? Lo que vamos a hacer es calcular la suma de cuadrados de las columnas con sus grados de libertad A menos 1, dividiendo la suma de cuadrados por los grados de libertad, la media cuadrática, la suma de cuadrados de B, que serían las filas, con sus grados de libertad B menos 1, y el cociente entre los dos, la media cuadrática de B, y lo que antes era la interacción, ahora va a ser el error. A menos 1 por B menos 1 los grados de libertad, entonces haciendo la suma de cuadrados dividido ese número de grados de libertad nos va a dar la media cuadrática de AB, que vamos a tomar como término de error. Entonces vamos a hacer los cocientes para calcular F entre la media cuadrática de A y la de AB, y la de B y la de AB. Entonces, para cargar los datos se cargan igual que el caso anterior, solo que va a haber menos datos al no haber tantas repeticiones. El análisis de varianza va a ser lo mismo, ¿sí? Comparar análisis de varianza multifactorial. Se coloca la variable dependiente, los factores, se elige lo mismo de las opciones tabulares, lo mismo de las opciones de gráficas, solo que al no tener interacción no vamos a poder graficar las interacciones. Vamos a ver un ejemplo. Se desea conocer la influencia de la especie de género Pinus y de la zona de plantación sobre el contenido de extractivos de muestras tomadas en el nordeste de la Argentina. Los resultados obtenidos fueron, entonces tenemos para especie, que sería A, digamos, o el primer factor independiente, Pinus Eliot y Pinus Taeda, 2 niveles. Para B sería la zona, también norte-sur, 2 niveles. Fíjense que tenemos un solo valorcito para cada uno, o sea que estamos muy limitados con los grados de libertad. Entonces fíjense que los grados de libertad son igual a 1, o sea que la suma de cuadrados dividido 1 es la media cuadrática en todos los casos. Y entonces el valor de F es 0,8 y 11,86. Los valores de P 0,51 y 0,17. O sea que, digamos, está en el caso de 0,88 está muy cerca de 1, ya vemos de entrada que estamos en la zona de aceptación de varianzas iguales. Pero si nos fijamos el valor crítico con 1 y 1 grados de libertad, se va a 161. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos 4? Claro, porque cuando teníamos más de 1 grado de libertad, siempre nos caía alrededor de 4. Resulta que 161 es el valor crítico. O sea que tendría que ser muy alto F para superar ese valor. Eso es lo que pasa cuando tenemos muy poquitos grados de libertad. Lo que sucede es que nos cuesta mucho obtener o detectar diferencias significativas, ¿sí? Porque al tener poquitos grados de libertad, siempre los valores del F crítico son muy altos. Entonces, por ejemplo, si hubiéramos puesto duplicados, nomás con que hubiéramos puesto duplicados ya hubiéramos tenido otra cosa, ¿no? Otro resultado.
En el caso de esta gráfica, el ejemplo que vamos a ver, se realizó una experiencia para analizar la capacidad alimenticia de diferentes alimentos balanceados en diferentes razas de vacas. Entonces es el mismo ejemplo anterior, la ganancia en peso con 3 tipos de alimentos, pero ahora estamos incluyendo otra variable, que es la raza. O sea que tenemos 3 razas, que son Angus, Charolais y Hereford, y 3 alimentos A, B y C, y la ganancia de peso. Entonces estamos saturando, ¿no?, la tabla, porque estamos agregando muchos factores de variación con muy pocos grados de libertad. Entonces vemos acá que tenemos la suma de cuadrados de alimento con 2 grados de libertad, y en la media cuadrática también la suma de cuadrados de B, que es la raza, con 2 grados de libertad, y el residuo, que sería lo que atribuimos a la interacción, ¿no es cierto? Entonces hacemos los cocientes, el cuadrado medio de A dividido el residuo, el cuadrado medio de B dividido el residuo o residual, y los F, que nos dan muy chiquititos, y P muy grandes, o sea que estamos dentro de la zona de aceptación, ¿sí? No tenemos nada. Ahora, si hacemos la prueba de múltiples rangos, tratando de ver si hay diferencias entre ellos, tampoco encontramos diferencias entre pares. Vemos el gráfico de media, se superpone todo, los límites de confianza son enormes, justamente por los pocos grados de libertad.